Hola, hoy hablaremos de conteo, en especial de la regla del producto. Esta regla dice, si una operación consiste en K pasos y el primer paso de estos K se puede realizar de N1 formas, el segundo paso se puede realizar de N2 formas independientemente de cómo se realizó el primer paso, y así un tercer paso se puede realizar de N3 formas independientemente de cómo se realizaron los pasos uno y 2, y así sucesivamente hasta el késimo paso que se puede realizar de Nk formas independientemente de cómo se realizan los pasos anteriores. Entonces, la operación se puede realizar de N1 por N2 así hasta Nk formas distintas. Por ejemplo, en, supongamos que se requiere etiquetar las butacas de un auditorio con una letra y un entero positivo menor o igual a 100. ¿Cuál es el número máximo de butacas en las que se puede asignar una etiqueta diferente? ¿No? Entonces, primero tenemos que quedar en algunas convenciones, por ejemplo, que vamos a suponer que nuestro abecedario tiene 27 letras y pues imaginémonos las butacas, ¿no? A cada una de las butacas dentro de las filas, pues le tenemos que asignar primero una letra, o sea, cada una de estas viene con una letra y el segundo espacio es con un número y este número tiene que ser menor o igual a 100. ¿Sí? Entonces, tenemos que designar cómo asignamos los boletos perdón, las etiquetas de cada una de las butacas, ¿no? Entonces, paso uno, pues sería elegir una letra para la etiqueta. Y el paso dos sería elegir un número para, igual para la etiqueta, ¿no? Un número n. ¿Qué tiene que cumplir este número n? Pues que debe de ser entre uno y 100. ¿Ok? Y entonces el primer paso es independiente del segundo. O sea, nosotros podemos elegir una letra independientemente de qué número le elijamos, ¿no? Entonces el primer paso dice, ¿de cuántas formas lo podemos hacer? Pues de 27 formas. Podríamos asignarle la letra A o la B o así, o elegir cualquier letra de las 27, ¿no? Entonces, hay 27 formas, ¿no? Y ahora, ¿cuántas formas hay de elegir un número entre uno y 100? Pues tenemos 100 opciones, entonces hay 100 formas. Y pues con eso cumpliríamos con nuestra tarea, ¿no? Etiquetar a cada una de las butacas. Entonces, por la regla del producto, hay 27 por 100 formas de asignar la etiqueta, ¿sí? Entonces, pues por lo tanto, eso es suponiendo que utilizamos todas las etiquetas. Eso quiere decir que hay 2700 formas, bueno, más bien que es 2700 es el máximo, es el máximo número de butacas que podemos etiquetar.
¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 2700 etiquetas distintas y entonces, pues el máximo, si queremos que cada una de estas etiquetas sea distinta para cada una de las butacas, pues el máximo que podemos utilizar son 2700, ¿no? Otro ejemplo podría ser, pues, ¿cuántas cadenas de bits diferentes hay de longitud 7? ¿Qué es una cadena de bits? Una cadena de bits simplemente va a ser una cadena de números, pero que esos números van a ser ceros o uno, ¿no? Entonces, esto es con lo que trabajan las computadoras. Por ejemplo, esta sería una cadena de longitud 5. Si le agregamos dos más, pues sería una cadena de longitud 7, ¿sí? Entonces, una cadena de bits es una cadena de ceros y unos, ¿sí? Y pues la longitud es, pues, cuántos son, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues tenemos, ¿cuántos bits hay? Pues tenemos 7 espacios, ¿sí? Tenemos 7 espacios que tenemos que llenar con ceros y unos, ¿sí? Entonces, 3, 6, 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a darle, mm, vamos a dar los pasos en los que podemos asignar las cadenas de bits. Entonces, tenemos que elegir como primer paso, elegir 0 o uno para la primera entrada, ¿no? Lo podríamos ver como es que esta es la primera entrada, esta es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, ¿no? Entonces, para la primera entrada. Y pues independientemente de lo que hayamos puesto en la primera entrada, pues para la segunda podemos elegir 0 o uno para esta entrada, ¿no? Para la segunda entrada. Y así nos podríamos ir hasta elegir las 7 entradas, ¿no? Entonces, 3, 4, 5, 6 y 7, pues simplemente son los pasos de elegir ceros o unos para la entrada correspondiente, ¿no? Entonces, elegir ceros o unos para la cuarta entrada, ceros o unos para la quinta entrada, para la sexta y para la séptima. ¿Sí? Y esos son todos los pasos que necesitamos para crear una cadena de bits, ¿no? Tenemos que elegir uno o cero y pues tienen que ser 7 de ellos, ¿no? Entonces tenemos siete pasos. Entonces cada una de estas formas, pues hay dos opciones, o poner cero o poner uno. Entonces hay dos formas de hacer el primer paso, dos formas de hacer el segundo paso, dos del tercero, dos del cuarto, dos del quinto, dos del sexto y dos del séptimo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla del producto? Entonces, la regla del producto implica que hay, pues, ¿cuántas? Pues 2 por 2 por 2 por 2 por 2, digamos 4, 5 por 2, que eso es igual a 2 a la 7, forma cadenas de bits, ¿no? Y de hecho podríamos generalizar este ejemplo, ¿no? En lugar de decir 7, pues digamos que es un número arbitrario K, y entonces cuántas cadenas de bits, o sea, con el mismo razonamiento, hay 2 a la K
cadenas de bits de longitud K. ¿Sí? Entonces la K lo único que nos va a decir, pues, cuántos posibles bits yo puedo crear dependiendo de la longitud que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, esos son dos ejemplos de cómo aplicar la regla del producto y un ejemplo un poquito, este, más cotidiano, por lo menos lo era hace no tanto, pues dice cuántas placas distintas se pueden formar con el formato letra, dígito, dígito, letra, 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 que es actualmente de cómo se etiquetan las placas de la Ciudad de México. Y entonces pensemos en una placa. Una placa tiene 6 espacios aquí en la Ciudad de México y entonces la primera es una letra, la segunda es un dígito y después vienen 3 letras, ¿sí? Y entonces, en este caso, vamos a pensar que hay 26 letras. ¿Por qué 26? Porque ninguna placa tiene la letra O. Entonces, vamos a pensar que hay 26 letras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, para el primer paso, eh, vamos a proceder igual, ¿no? Elegir una letra, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues elegir una letra, pues para nuestra primera entrada. El 12 sería elegir un número o un dígito, ¿no? Un dígito. El 3 también sería elegir un dígito, ¿sí? El 4 sería elegir letra, ¿no? Para la cuarta entrada de nuestra placa. Y el quinto y el sexto igual son elegir letras, ¿sí? Y entonces, pues cada una de estas elecciones no depende de la anterior, es decir, son independientes estas tareas. Y entonces, de cuántas formas puedo elegir una letra? Pues tengo 26, que estamos quedando que la letra O no se puede usar. Elegir un dígito, hay 10 dígitos. Elegir un dígito, hay 10 dígitos, entonces hay 10 maneras. Elegir una letra, ya vemos que es 26. Y pues se repiten también en los pasos 5 y 6, ¿no? Entonces, por la regla del producto, ¿hay cuántos? Pues hay 26 por 10 por 10 por 26 por 26 por 26, ¿no? Y eso es igual a 26 a la 4, porque tenemos 1, 2, 3, 4 veces 26, y eso va por 100, ¿no? Y este 4 pues es cuántas letras, es porque cuántas letras hay en nuestra placa, pues hay 4, ¿sí? Entonces, por la regla del producto, hay esa cantidad de placas distintas, ¿no? Etiquetas que podemos darle a las placas. Entonces, ¿cuál es el máximo número de placas que podemos formar? Pues 26 a la 4%. Y así lo podríamos dejar, ¿no? Anteriormente, en la Ciudad de México se ponían 3 dígitos y 3 letras, ¿sí? ¿Y cuántas formas se podía hacer esto? Pues 26 al cubo por 1000. Y pues podríamos darnos cuenta que el número de arriba es más grande, es decir, han tenido que modificar la forma de etiquetar las placas para poder tener una mayor cantidad de ellas distintas, ¿sí? Entonces, supongo que eventualmente se irán cambiando, se irán quitando dígitos o se irán agregando espacios para poder crear una mayor cantidad de placas si es que estos números siguen creciendo, ¿no? Entonces, cuando se llega a esta cantidad, al tope de placas, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues se cambia de formato, ¿no? O pues, se podrían reutilizar placas utilizando las placas que se han sacado de circulación, etcétera, pero pues ese ya es otro proceso, ¿no? Otro ejemplo
un poquito más matemático es cuántas funciones se pueden definir de un conjunto de m elementos a un conjunto de n elementos. Es decir, nosotros imagínense que tenemos un conjunto A y que tenemos un conjunto B. El conjunto A, supongamos que está A1, A2 y así hasta AM. AM. Y el conjunto B va a ser B1, B2, así hasta Bn. ¿No? No tienen por qué tener la misma cantidad de elementos. Y pues vamos a considerar una función f. Recordemos que es una función, pues simplemente a cada uno de los elementos de A le asigna uno y solo un elemento de B. Es decir, tenemos que utilizar todos los elementos de A y les tiene que ser unívoca, ¿no? Le tenemos que poner exactamente un elemento a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para ir eligiendo nuestra función? Pues lo podríamos pensar en pasos, ¿no? Elegir, pues para el primer elemento, A1, pues a quién va a ir a dar, ¿sí? Entonces, pues elegimos f de A1, ¿no? Y el segundo paso, pues sería elegir f de A2. El tercer paso, pues elegir f de A3. ¿Sí? Y recordemos que simplemente es una asignación, no tenemos restricciones de utilizar todos los elementos de B o que dos vayan a grados distintos, es decir, que seas proyectiva e inyectiva respectivamente. Y entonces, pues así lo podríamos pensar hasta M pasos, el paso M, que sería elegir F de AM. Y todos estos, como les decía, pues son pasos distintos, son pasos independientes que no depende de la elección de F de I de los anteriores. Y entonces, pues, ¿cuántos valores le puedo dar a F de A1? Pues tengo N opciones, que es la cardinalidad de B, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene B? Pues tiene N. Entonces yo le puedo dar los que sea, pero además le tengo que dar uno y solo uno. Entonces hay N formas. Y para elegir A2, para la F de A2, pues simplemente hay que elegir un elemento de B y no importa, podríamos repetirlo, ¿no? No hay importancia entre elegir uno distinto o el mismo que elegimos para F1. Digamos que no son uno a uno, entonces hay N formas, tenemos que elegirle uno y solo uno. Entonces así podríamos ver que siempre hay N formas de elegir eh, la imagen de cada uno de nuestros elementos de A. Y entonces, por la regla del producto, hay n por n por n, ¿sí? Por n, ¿cuántas veces? Pues m pasos, ¿no? M veces. ¿Esto cuánto es? Pues n a la m. Por la regla del producto hay esta cantidad de funciones. Funciones de un conjunto de m elementos a un conjunto de n elementos. ¿Ok? Entonces, eh, hay esta cantidad de funciones. Bueno, otro ejemplo, pues sería ver, pues supongamos que tengamos cuatro conjuntos, A1, A2, A3 y A4, que son conjuntos con N1, N2, N3 y N4 elementos respectivamente. Es decir, la cardinalidad de AI
es igual a ni con i que pertenece desde el 1 hasta el 4, ¿no? Eso es lo que dice al principio. Y luego nos dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A1 cruza 2 cruza 3 cruza 4? Les recuerdo que este conjunto, el conjunto A1 cruz A2 cruza 3 cruza 4, pues es el conjunto de A, B, C, D de una 4 eneada, de una entrada. Bueno, vamos a pensar que no es una pareja, sino más bien tiene 4 entradas, donde cada uno, donde A pertenece a A1, que es el primer conjunto, B pertenece a A2, C pertenece a A3 y D pertenece a A4. ¿Ok? Entonces, buscamos arreglos de esta manera. Pero notemos que cada una de estas selecciones son independientes, es decir, lo podríamos también poner en pasos, ¿no? Elegir la primera entrada, eh, de elegir esta primera entrada y luego el segundo paso pues sería elegir la segunda entrada, el tercer paso sería elegir la tercera entrada y el cuarto paso sería elegir la cuarta entrada, ¿sí? Y observemos que cada uno es independiente del anterior porque yo tengo que elegir un elemento de A1 y no para la primera entrada, ¿sí? Luego elegir el segundo, el B, pues no tiene nada que ver con la primera entrada. De hecho, podrían ser hasta conjuntos distintos. Podrían ser el mismo, pero podrían ser conjuntos distintos. No tienen nada que ver uno con el otro. No estamos pidiendo que no se repitan. Y entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer la primera opción? Pues cuántos de tantas maneras como elementos tenga A1, y eso ya vimos que es N1. ¿Cuántas podemos elegir la segunda entrada? Pues N2, para la tercera N3 y para la cuarta N4. Y entonces, ¿de cuántas maneras lo podremos hacer? Pues eso implica, por la regla del producto, que cuántas etiquetas para estas entradas tenemos, pues tenemos N1 por N2, por N3, por N4, y como es un producto y utilizamos todos, pues eso nos dice que la cardinalidad de A1 cruza 2, cruza 3, cruza 4 es igual a N1 por N2 por N3 por N. Y de hecho, utilizando este mismo razonamiento, al igual que con los bits, pues tendríamos que si yo tengo, dice, ¿cuál es la cardinalidad de A1 cruza 2, así, hasta cruza M para alguna M? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos buscando esta cardinalidad. Y pues si nos damos cuenta es lo mismo, solo que en lugar de pararnos en el número 4, pues nos paramos en el número M, ¿sí? Y pues, usando el mismo razonamiento, pues tendremos que eso sería el producto desde i igual con 1 hasta M de la cardinalidad de cada conjunto que yo tenga adentro, ¿no? De A1 por el de A2, así, que pues eso básicamente ese producto es desde igual con 1 hasta M de las NX. Y entonces, si queremos calcular cuántos elementos tiene uno de estos conjuntos que está formado de esta manera, pues simplemente hay que multiplicar las cardinalidades. En particular, pues cuando tenemos dos conjuntos A cruz B, pues ¿cuál es la cardinalidad de estos dos? Pues es la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Y esto ya lo habíamos probado. Bueno, y para terminar y ver otro ejemplo, pues vamos a considerar S un conjunto finito y vamos a demostrar que S tiene 2 a la cardinalidad de S subconjuntos. Es decir, que la potencia de A tiene 2 a la cardinalidad, digo, la potencia de S tiene 2 a la cardinalidad de S subconjuntos. Esto ya lo hemos probado, pero esta va a ser otra demostración,
¿sí? Entonces vamos a considerar sea S, y sea igual a S1, S2, así hasta Sn. Recuerden que es importante que sea finito. Y pues sea A un subconjunto de S. Y lo que vamos a hacer es que a cada subconjunto EA de S le podemos a cada A le podemos asociar una cadena de bits, ¿sí? De longitud, ¿qué longitud? Pues la longitud, la cardinalidad de S, ¿sí? Que eso va a ser N, ¿no? Bueno, ¿y cómo se la vamos a asignar? Donde la entrada I es 1 si SI pertenece a A y es 0 y 0 si SI no pertenece a A. Es decir, nosotros ya tenemos, digamos que nuestros espacios por cada uno de los elementos de ese. Y entonces uno va a decir, ah, pues ese elemento sí está en tu subconjunto y entonces le ponemos uno o le ponemos cero, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que ese es, no sé, ese va a ser igual a S1, S2, así hasta S6. ¿Vale? Y entonces vamos a considerar a un S1, S2 y S5, ¿no? Es un subconjunto de... ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues le estamos asignando a esta una cadena de bits. ¿De qué manera? Pues vamos con la primera entrada, que va a ser S1 pertenece a A, sí, entonces ponemos 1. S2 pertenece a A, pues sí, entonces le ponemos un 1. Luego, vamos en la tercera, en el tercer dígito para nuestra cadena. Pues esta cadena dice, S3 pertenece a A, no, pues no está aquí en A, entonces ponemos un cero. S4 tampoco está en A, entonces ponemos un cero. S5 está en A, sí, y S6 no está en A, entonces ponemos un cero. Y entonces lo que básicamente estamos diciendo, aunque de manera un poquito informal, pero pues estamos dando una función que va a ir de la potencia de S en las cadenas de bits, el conjunto de cadenas de bits de longitud, la cardinalidad de S, ¿sí? Y entonces, pues justo un subconjunto nos da una cadena de bits y pues podríamos pensar de manera inversa, pues asignar una función que vaya de las cadenas de bits de longitud S, la cardinalidad de S, en la potencia de S. Pues ¿de qué manera? Pues dada una cadena de bits, le asociamos al subconjunto A
tal que si la entrada I es 1, entonces SI pertenece a A, y si la entrada es 0, entonces SI no pertenece a A, ¿sí? Entonces, dada una cadena de bits, podríamos pensar en 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Usando nuestro ejemplo anterior, pues, ¿a quién va a dar a través de G? Ah, pues este va a dar al conjunto que solo tiene a S4, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y otra pregunta es, bueno, ¿quién va a dar, por ejemplo, la 0, 0, 2, 4, 5, 6? Pues ¿a quién va a dar? Pues al vacío, porque no tiene elementos, ¿no? Y por ejemplo, la 1, 1, 1, 1, 1, 1, pues va a dar a S, ¿sí? Entonces, formalmente lo que estaríamos dando es una función biyectiva, ¿no? F sería la función de ida y G sería su inversa, ¿no? Entonces, justo lo que tenemos, pues es que F es biyectiva, es decir, hay la misma cantidad de cadenas de bits de longitud, la cardinalidad de S, como subconjuntos que tiene S, ¿sí? Entonces, pues ¿cuántas cadenas de bits? Ya habíamos dicho que hay 2 a la n, pues que, ¿cuánto es 2 a la n? Pues es 2 a la cardinalidad de S, cadenas de bits de longitud, la cardinalidad de S, y pues eso nos dice que la potencia de S tiene 2 a la cardinalidad de S, ¿sí? Entonces, lo que estamos dando es, formalmente sería una biyección de las cadenas de bits en los subconjuntos, bueno, en la potencia de S, o al revés, es una asignación uno a uno y proyectiva. Entonces tenemos que estas eh, funciones, pues lo podríamos simplificar a una demostración combinatoria donde pues a cada uno de los bits, a cada uno de los subconjuntos le asociamos una cadena de bits y viceversa, y pues simplemente ya sabemos cuántos bits hay. Y entonces, pues como tienen la misma cardinalidad por la regla del producto, podemos saber cuántos subconjuntos tiene ese, ¿sí? Y pues eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias.